Hombre, yo he sido castrista, decidido, castrista. He sido revolucionario de Cuba cuando se trataba de acabar con el sargento Batista o con toda la tradición de los Príos Socarras, de toda la tradición antigua de una Cuba que era entre una dictadura sangrienta y violenta y una más oculta que era la de los yanquis, la de Lucky Luciano con los prostíbulos y las casas de juego. Entonces, en el sentido de que alguien se levantara contra eso, o muchos se levantaran contra eso y además ganaran, que siempre es muy difícil ganar ese tipo de cosas a los gángsters, es muy difícil ganarles, ¿no? Pues entonces, si eso se puede llamar ser castrista, sí. Eduardo Aro Teclen. Eduardo Aro Teclen durante un tiempo fue el columnista estrella del diario El País. Tenía un posicionamiento editorial más a la izquierda que el que podría tener el País en sí. O sea, si el País, digamos, estaba en línea PSOE, este estaba bastante más a la izquierda. Pues unas opiniones importantes en la parte final del periódico. Sí, ¿no? pero esa era muy curiosa, porque es la de Aro Teclen, que se me ha visto y oído, y visto y oído era... Y en principio eso, o sea, tú ves algo, él era crítico de televisión inicialmente de teatro y luego acabó siendo sobre todo de teatro. Entonces, bueno, pues era un poco que has visto y que has oído. Y luego es que Aro, mucho antes de Garión. Entonces, poco a poco, esas cosas que ocurren en los periódicos, los demás columnistas fueron abandonando y cada vez que abandonaba, el redactor jefe de turno llamaba a Eduardo Aro y le decía, ¿por qué no escribes la columna de hoy? De repente, hubo un momento que Eduardo Aro se había quedado con todo aquello y una vez que se quedó con eso empezó a utilizarla para escribir de todo menos de televisión, ¿no? Y lo respetamos mucho, cosa que es que es una excepción en este periódico, ¿no? Pero lo respetamos porque todos respetábamos a Eduardo Aro Teclen, padre de todos nosotros, ¿no? O sea, derivó a una columna muy personal, muy política, que estaba muy bien, que era seguida con reverencia por muchísimos lectores, y que fue muy innovadora en muchos sentidos, pero que encajaba mal con esa idea de originariamente, ¿no? Bueno, está muy bien la columna, pero a lo mejor no va aquí, ¿no? Voy a un tema curioso. Él llegó a un extremo interesante, que es a publicar en 2 ocasiones artículos de elogio a Stalin. Yo tengo la impresión de que era un poco en plan provocación. Uno de ellos lo publica el 1 de marzo del año 97 en el diario El País. Grande, admirable, querido Stalin. No solo yo, le llamaban Churchill, Roosevelt y De Gaulle. Para nosotros, el pueblo europeo era el liberador. Cuando Franco mandaba una división llamada Roja, resistió en Stalingrado. Churchill, Roosevelt y yo le admirábamos. Ganaron a Hitler, dieron esperanza a la Europa antifascista. A la fascista de entonces y a la neofascista de hoy, no. Cualquier equiparación entre Stalin y Hitler es falsa. Cuando Anson me llama stalinista, adopta esa idea de la Guerra Fría. Anson fue maoísta. Yo, en cierto modo. Lenin, Stalin y Mao liberaron de una miseria eterna a sus pueblos. Que ayude siempre a los comunistas. No sé por qué se levantan monumentos a Juan y no a Mao. Cualquier equiparación entre Stalin y Hitler es falsa. Hay gradaciones entre los grandes asesinos. Lo cual me hace interpretar que sí está reconociendo que se le puede considerar asesino. Simplemente está diciendo que hay gradación diferente entre... que para él no es lo mismo Stalin que Hitler. Detesta las dictaduras, el stalinismo, detesto las democracias duras, aunque esta la perderá el fachoso Aznar, corrido a botazos. Anson era filomaoísta en aquella época. Bueno, es la maldad que suelta. En ese momento, yo creo que Anson todavía es director de ABC, entonces está soltando ahí como cosas. Dice, ni Anson el maoísta lírico, no soy el stalinista de la guerra mundial, ni Anson el maoísta lírico, como diciendo, ya no soy lo que era entonces, ni Anson el maoísta lírico que era entonces, y juanista antes de la transición. No sé por qué levantan monumentos a Juan III, se refiere a Juan de Borbón, y no a Mao. Más los mereció. Eduardo Aro Teclen. Veo que mete un elogio a Stalin y Mao en el mismo lugar. No sé si hoy en 2023 sería publicable algo así. A lo mejor sí, si en ese momento era políticamente incorrecto. Que yo sepa, la única consecuencia que tuvo este artículo es que le respondió el señor don Fernando Sánchez Dragó, ex miembro del Partido Comunista de España, que en ese momento ya no estaba en el Partido Comunista. Lo mereció. Perra suerte. Solo leo El País los sábados y fue precisamente el sábado cuando Aro Teclen tuvo la malhadada ocurrencia de publicar en ese periódico una columna a la que tituló Estalinismo, Maoísmo.
Aro Teclen tiene entre mis amigos tanta mala fama como yo, me consta. Te confieso, Eduardo, que rara vez en mi vida me he sentido tan irritado e indignado por la lectura de un suelto de periódico. Decir que Stalin era un ser admirable se me antoja a un despropósito similar al de sostener que Landru era un benefactor del sexo débil o que Hitler un filántropo deseoso de redimir al pobre errante. Fue necesario que Víctor Kravchenko saltase por encima del telón de acero y revelase a Occidente la existencia de campos de exterminios equiparables a los del infierno nazi. Fue entonces cuando Albert Camus se apeó del tren de la gran farsa. Lenin, Stalin y Mao eran tan fascistas como Mussolini, Hitler y Franco. Esa es, duela a quien duela, la verdad monda y lironda. Soslayaré la socorrida tentación de decir que Aro Teclen es un facha, por mucho que en algunas ocasiones lo parezca. Y donde venía a decir el Lenin y Stalin y Mao eran tan fascistas como Mussolini, Hitler y Franco. Soslayaré la socorrida tentación de decir que Aro Teclen es un facha, por mucho que en algunas ocasiones ciertamente lo parezca. Estos casos siempre da la sensación de que es súper importante el meter a cada uno en un grupo, ¿eh? El tener claro en qué grupo está cada uno y el poderle calificar. Tengo una sensación y es que hay un especial interés o un morbo muy, muy grande por, aquí me van a tirar piedras, pero ya lo aviso, gran parte de la derecha española de llamar fascistas a gente de izquierda, de meterlos en el grupo de fascistas. Yo creo que Eduardo, con la edad, el suicidio, los hijos y tal, se fue amargando y fue sacando, como había sido fascista, pues sacando una beta comunista. De verdad que hay como una tentación muy, muy grande. Es una cosa que les encanta. Les encanta para decir, eso que nos llamáis vosotros lo sois también. Entonces pierde el sentido. Tiene un sentido y efectivamente es eso, que la palabra fascista creo que ya se utiliza por encima de nuestras posibilidades. Yo no creo que esto de Aro Teclen, fíjate, sea una provocación. Yo no creo que sea una provocación real. Creo que puede ser un pensamiento de una persona a la que realmente la sensación que siempre me ha dado es la que le da un poco igual lo que piensen los demás. Y lo que no le gusta es generar indiferencia. Eso también es cierto, ¿eh? Eso también es cierto por parte de Aro Teclen. La realidad es que ese artículo efectivamente hoy no sería posible. En El País seguro que no. En otro diario más de izquierdas, en Público, pues te diría que tampoco, si quieren mantener la supervivencia. Hoy creo que esto se censuraría. Pero al final te das cuenta que es Aro Teclen y no le contestan apenas, que la única contestación es de Sánchez Dragó y le contesta lo mismo que podría decir cualquiera en una propia barra de bar, porque el mensaje de Aro Teclen es de barra de bar. Y la contestación de Sánchez Dragó lo mismo, son todos lo mismo, son todos tal cual. Y luego falta que alguien saque ese gráfico con las muertes de quién fue el que más mató. Bueno, ahí sabes que también está discutido, ¿no? Porque a Stalin he visto que la horquilla hay que le pone de 5 millones a 15 millones, con lo cual no se ponen de acuerdo ni en eso. Pero fíjate que lo volvió a hacer. Hubo un segundo artículo publicado en El País también en el año 99, 2 años después, que el título del artículo no podía ser más claro. El artículo se titulaba, fíjate, Gracias Stalin, con lo cual no podía ser más claro. Por cierto, está contando un artículo del señor César Vidal, porque en ese momento, año 99, César Vidal no es César Vidal, o por lo menos no se identifica como ahora se identificaría. De hecho, está elogiando, ha hecho libros muy interesantes de la guerra civil, etcétera, y diciendo un poco cómo para él, en esa época de la posguerra, Segunda Guerra Mundial, Stalin era el vencedor de Hitler, el que había organizado la liberación, estando de la Europa del Este. Evidentemente, algunos te dirá que lo que pasó en Europa del Este no tiene claro que se pueda llamar liberación si después de la invasión nazi vino la ocupación del ejército ruso, pero admitamos que hay interpretaciones diferentes sobre sus hechos. Pero que le gustaba. Es verdad que también te digo que igual que te he sacado artículo gracias a Stalin, te puedo sacar un artículo de Carlos Semprún, de que también hemos hablado aquí, llamado Viva Pinochet, que sacó en Libertad Digital. O sea, que decir, aquí era muy curioso, ya hicimos una pieza sobre la evolución de ambos, de Aro Teclen y de Carlos Semprún, así que no voy a insistir en ello, pero que no es el único que jugó a esto. Sí, pero es que está claro, y creo que en muchos casos al final prima el buscar ser controvertido o el generar un poco de que corran ríos de tintas a generar indiferencia. Lo curioso del caso es que aquí solo contesta Sánchez Dragó y se convierte esto en una pelea de ponga usted el adjetivo que quiera aquí. Entonces hubieran ganado los rojos. Hombre, y también es verdad que los rojos, aunque a veces solamente rosaditos, no pierden nunca. Sus ideas
más y el enemigo es el mismo.